Ya, bueno, entonces hoy vamos a continuar con el tema de la dualidad. La clase pasada empezamos a presentar lo que es la conjugada de Fenchel y hoy en la primera parte de la clase vamos a hablar de la dualidad de Fenchel-Rockefeller y ahí vamos a ver cómo entra la conjugada de Fenchel en todo esto. No sé si se acordarán que les comenté en algún momento que la conjugada de Fenchel ayuda o permite expresar el problema como en un contexto distinto, en otro espacio, y poder, esperando que en esta otra representación el problema sea más sencillo de resolver. Nosotros vamos a ver dos tipos de dualidad, la de Fenchel-Rockefeller y la de Lagrangiana. Y también hay un tercer tipo de dualidad que se relaciona también con todas estas, que es la dualidad de perturbación. Eso estoy todavía dudando si es que vamos a ver un poco sobre eso en vista del tiempo, y para no sobrecargar mucho el programa. Pero es sería esta semana o la próxima. Entonces, bueno, comencemos bueno, y vamos a ver dos temas en esta sesión. Uno es continuar con la dualidad de Fenchel-Rockefeller y luego vamos para dar paso al estudio de la dualidad lagrangiana, en donde vamos a estudiar multiplicadores de Lagrange y eso. Vamos a hablar un poquito, recordar ciertas cosas de los problemas de optimización con restricciones y las condiciones de optimal. Y vamos a ver qué pasa en el caso particular de las restricciones lineales o lineales afines, antes de pasar a las no lineales en la próxima sesión. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera parte y hablar del problema primal y del problema dual en el sentido de la realidad de Fenchel-Rockefeller. Y todo lo que sigue entonces vamos a tener dos espacios de Banach y un operador lineal continuo entre x e y, y vamos a tener dos funciones convexas anteriormente continuas y propias definidas en los espacios adecuados. Y vamos a estar enfocándonos en resolver lo que se conoce como el problema primal, que es minimizar esta suma de dos funciones, una de las cuales posiblemente está compuesta por un operador lineal, por este operador lineal. Nosotros vimos al principio que la composición con un operador lineal preserva la convexidad igual que la suma, así que eso es esta función que se escribe de esta manera es una función que es convexa, interiormente semicontinua y propia también. Así que entra todo dentro del marco de lo que hemos estado estudiando. Sin embargo, es importante el hecho de que muchos problemas prácticos tienen esta estructura particular y eso permite diseñar estrategias ad hoc para resolverlos y para determinar ciertas características que tienen. Vamos a llamar al valor óptimo alfa. Eso aunque no sea blanco, aunque no tuviera solución el problema. Pero vamos a tomarle este símbolo para denotar el valor óptimo, que pudiera incluso ser menos infinitos. Y vamos a llamar el conjunto de las soluciones primales a las soluciones de este problema, es decir, los x especiales tales se alcanza en ellos el mínimo de esta función. De manera similar, vamos a definir el problema dual en el sentido de la dualidad de Fenchel-Rockefeller como de esta manera. Fíjense que hay varias cosas importantes ahí. En primer lugar, no aparecen las funciones f y g, sino sus respectivas conjugadas de Fenchel. Las propiedades de las funciones están relacionadas con ciertas otras propiedades distintas de su conjugada de Fenchel. Entonces, por ejemplo, uno tiene que, cuando las funciones son estrictamente convexas, las conjugadas de Fenchel son diferenciables y cosas de ese estilo.
de propiedades que se traducen de una a las otras. Y la otra diferencia que hay acá es que el operador A pasa de estar afectando a la función G a afectar a la función F, estrella, y lo hace a través de su operador adjunto. Entonces este es un problema distinto, planteado en un espacio también distinto, que es Y estrella, y este lo conocemos entonces como el problema dual. Y vamos a ver cuáles son las relaciones entre el problema primario y el problema dual, en particular respecto de su solución. El valor óptimo de este problema lo vamos a denotar por A estrella, y el conjunto de las soluciones duales, que son las soluciones de este problema D, por S estrella, por analogía con el caso primo. Perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tiene de gracia definir este problema dual de esta forma y cómo se relaciona esta función con esto. Lo primero que debemos recordar es que se cumple la desigualdad diferencial-Young respecto de una función y su conjugada. La desigualdad diferencial-Young decía que cuando yo tengo una función y su conjugada y las evalúo en los respectivos puntos, entonces esa suma es mayor o igual que el producto de dualidad entre el argumento de esta y el argumento de esta. Es decir, tenemos esta desigualdad para la función f y su conjugada f estrella, y una expresión similar para la función g y su conjugada f estrella, donde f está evaluada en a de x, f está evaluada en x en y estrella, y la suma es mayor o igual que el producto de dualidad entre los. Bien, fíjense que este es un producto que está en x estrella x, y este es un producto que está en y estrella y. Son cosas que viven en espacios distintos. Ahora, si nosotros sumamos estas dos desigualdades, lo que obtenemos es esta expresión del lado izquierdo, donde aparecen las dos funciones con sus respectivas dos conjugadas. De aquí, de este lado, aparecen estos productos de dualidad, que por la propiedad del adjunto, este puede pasar para acá como el operador A, y de manera que tenemos exactamente lo mismo, salvo por un signo menos que aparece aquí. Y eso nos dice que esta suma de estos dos productos es mayor o igual que 0, por lo tanto la suma de estas dos cosas es mayor o igual que 0. Entonces, si recuerdan el problema primario y el problema dual, son justamente las funciones que aparecen ahí del lado izquierdo, las estrellas y las sin estrellas, estas dos con estas dos. El problema primal consiste en encontrar el ínfimo para los x en x, y el problema dual el ínfimo para los y estrella en y estrella, de manera de que, como esto depende de una variable y esto depende de la otra, el ínfimo de la suma en este caso es la suma de los ínfimos, y podemos pasar en esta desigualdad, y lo que obtenemos es que el valor óptimo del problema primal más el valor óptimo del problema dual es mayor o igual que 0. Entonces, la cantidad alfa más alfa estrella la vamos a llamar el salto de dualidad. Y vamos a decir entonces que no hay salto de dualidad cuando esta cantidad es 0, y que hay salto de dualidad cuando la suma es estrictamente mayor que 0. Entonces, vamos a ver ciertas propiedades que están relacionadas con ambos problemas, y de alguna forma los problemas, el par de problemas está bien puesto cuando ambos tienen solución y no hay salto de dualidad. La gracia de esto es que cuando no hay salto de dualidad podemos resolver solamente uno y automáticamente encontrar el valor óptimo del otro problema, simplemente porque es el negativo del valor óptimo del problema que estoy resolviendo. Y así llegamos entonces al principal teorema de la dualidad de Fenchel-Rockefeller, que nos da una caracterización de las soluciones primarias duales. Entonces, tenemos la equivalencia entre estas cuatro afirmaciones que nos permiten decir cuándo un punto X es solución del problema primario, el Y es solución del problema dual y no hay salto de dualidad. Esto lo podemos hacer en términos de estas inclusiones dentro de los subdiferenciales de las funciones f y g. También se pueden hacer de manera equivalente inclusiones
en los subdiferenciales de las funciones f estrella y g estrella, usando la fórmula de reciprocidad. Luego tenemos estas dos igualdades que están relacionadas con la fórmula, la desigualdad de Fenchel-Young, que pueden ser recuperadas en esta condición 3, que es una sola igualdad que hace intervenir todas las cuatro funciones, tanto la f como la g, con sus respectivas conjugadas de Fenchel. Y además, a partir de la existencia de una solución del problema primal, si es que tenemos esta condición de calificación, entonces podemos garantizar la existencia de una solución del problema dual y, por supuesto, tener la validez de las cuatro afirmaciones, incluido el hecho de que no hay salto de dualidad. Entonces, vamos a ver la demostración de este resultado. Y lo vamos a hacer, entonces, paso por paso. En primer lugar, vamos a tener la equivalencia entre las dos primeras condiciones. La 1 equivalente a la 2. Y eso es porque, por la desigualdad de Fenchel-Young, el hecho de que menos A estrella, Y estrella, pertenezca al subdiferencial de f en x tongo, es equivalente a que se cumple la igualdad en lo que en otro caso sería la desigualdad de Fenchel-Young. Entonces tenemos esta relación acá, igual a menos A estrella, Y estrella, aplicado sobre X. Y de manera similar tenemos la otra desigualdad, así que cada una, esta expresión es equivalente a esta igualdad y esta expresión es equivalente a la otra. Luego es bastante inmediato ver que 2 implica 3, simplemente es cosa de sumar estas dos igualdades, de manera que nos queda en el lado izquierdo estos cuatro términos que hacen intervenir la f, la g y sus respectivas conjugadas, y del lado derecho nos quedan estos dos términos que, pasando el adjunto del otro lado, se cancelan y nos dan el 0 que buscamos acá. Para ver el recíproco, es decir, que 3 implica 2, notamos que podemos escribir 0 como, por una parte, f en x más f estrella en menos a estrella y estrella, más menos a estrella y aplicado a x, y luego sumándole el otro término que aparece en la otra igualdad, los otros tres términos que aparecen en la igualdad. Se lo voy a escribir por acá. Esto son los términos que aparecen. Entonces, notamos que por la desigualdad de Fenchel-Young, tanto este término como este término son mayores o iguales que 0. Entonces tenemos la suma de dos términos que son mayores o iguales que 0 y su suma da 0. Por lo tanto, necesariamente cada uno de los dos tiene que ser igual a 0 y obtenemos entonces la afirmación que aparece en el punto 2. Y finalmente vamos a ver la equivalencia entre 3 y 4, efectivamente. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense que por la desigualdad, una vez más, de Fenchel-Young, para cualquier x, ya no necesariamente este x particular que estamos mirando, y para cualquier y estrella, tenemos que esta expresión que está aquí, le voy a poner el techito, menos a estrella y estrella aplicado a x, más el término similar con las g's, en y estrella, menos y estrella con a de x, siempre es mayor o igual que 0.
Y este término que está acá, como antes, se cancela con esto. Y lo que obtenemos entonces es que, voy a simplemente a borrar. Voy a traerme esta parte para acá. Traemos también el, si no más para traerlo todo. No estoy muy bien con el movimiento de la pantalla. Y aquí estamos. Tenemos esta relación. Entonces lo voy a escribir de esta forma. Menos A estrella, Y estrella, X con un signo menos y menos Y estrella A de X. Y esto es igual a 0. Pero también, entonces, la condición 3 nos dice que se tiene esta igualdad. Esto es f en x más g en a de x más f estrella en menos a estrella en y más g estrella en y estrella. Y esto se cumple para todo x y para todo y estrella. Por lo tanto, esta desigualdad donde tenemos esto del lado izquierdo y esto del lado derecho, se cumple para todo x y para todo y. Así que es equivalente a decir que se cumple para el ínfimo. Por lo tanto, si tomamos el ínfimo para x en x y el ínfimo para y estrella en y estrella, lo que vamos a obtener es que el punto x tongo y tongo, como satisface que minimiza estas dos expresiones para acá respectivamente. Fíjense que esto no depende de x y estos dos términos no dependen de y estrella. Me dicen que esto es equivalente a decir que x es solución del problema primal porque minimiza la suma de estas dos funciones, e y estrella es solución del problema dual, porque minimiza la suma de estas dos funciones. Y lo que aparece del lado derecho, justamente, este término más este término, es el alfa, que es la solución del problema, el valor del problema primal, y alfa estrella, que es el valor del problema dual. Y estos dos términos entonces son iguales a 0. Por lo tanto, tenemos la equivalencia entre el punto 3 y el punto 4. Ahora, finalmente, para ver que la existencia de solución del problema primal, junto con esta condición de calificación, nos da la existencia del problema de solución para el problema dual, recordemos entonces que la solución, cómo se define la solución del problema primal, es que x minimiza la función f de x más g compuesta con a en x. Por lo tanto, por la regla de Fermat, 0 pertenece al subdiferencial de f más g compuesto con a, evaluado en x. Ahora, bajo la condición de que exista un x en el dominio de f, tal que g sea continuo en a de x, podemos utilizar el teorema de Moreau-Rockefeller para deducir que en ese caso tenemos que esto es igual al subdiferencial de f en x más el subdiferencial de esta composición, que es a estrella, subdiferencial de g en a de x. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que esto es equivalente a la existencia de un y estrella, tal que a tal que y estrella pertenece al
al subdiferencial de f en x, y este y estrella, entonces lo puedo pasar al otro lado y tengo que menos y estrella pertenece a estrella del subdiferencial g en a de x. Perdón, entonces acá vamos a hacerlo de una forma distinta. Existe, vamos a hacerlo al revés. Vamos a llamar y estrella el elemento de acá. Existe entonces y estrella en el subdiferencial de g en el punto a de x, tal que a estrella de y estrella, si yo sumando lo paso al lado izquierdo, me va a quedar con signo menos, pertenece al subdiferencial de f en x barra. Y estas son precisamente las condiciones que tenemos en la primera línea que está acá, y por lo tanto tenemos entonces que se cumplen las 4 condiciones equivalentes que nos da el teorema de caracterización. Y con eso terminamos. Al problema de la programación lineal. El problema de programación lineal, ustedes lo conocen, lo deben haber visto en el curso de optimización, lo deben haber visto en el curso de programación lineal mixta, con el que tiene laboratorio. Y bueno, es un problema muy recurrente que aparece en montones de situaciones. El problema consiste en minimizar esta función lineal sujeto a una serie de restricciones de desigualdad lineales, que obviamente también puede incluir restricciones de igualdad, colocando en cada una de las líneas la contraria, de manera de tener las dos desigualdades y cortar la igualdad con desigualdad. Entonces, este es un problema bien general que incluye todo lo que sea problemas lineales con restricciones lineales, ya sea de igualdad y de desigualdad. Entonces, aquí tenemos un vector, vectores y matriz del tamaño adecuado en Rn y Rn. Entonces, sería bueno ver cuál es el problema dual de esto y qué condiciones se cumplen. Entonces, para ver eso, vamos a calcular cuáles son las conjugadas de Pencel y a ver qué es lo que nos dice esto sobre el problema dual. Entonces, en el problema primal aparece la función f de x. Vamos a definir la función f de x como el producto de c con x. Yo aquí, me perdonan, pero yo prefiero escribirlo como producto interno por pura costumbre. Esta es la función f de x, y para poner las restricciones vamos a escribir esto como, perdón, f de x es o g de y, vamos a escribirlo así. G de y es la función indicatriz del conjunto y menor o igual que d en y. ¿Ok? Lo podemos escribir también, quizás de una manera más sencilla, pasando este y al lado derecho. Esto es b menos y mayor o igual que 0. Así que es la indicatriz del hortante positivo, esto era en n, más de b menos y. Esta sería entonces la función. Mira, se puede borrar el ISS. Y entonces es esta función, la indicatriz del hortante positivo, evaluada en el punto b menos y. Entonces vamos a calcular las respectivas conjugadas de función. F estrella en x estrella es igual al supremo para x en x, en Rn, de x estrella x
menos la función f de x, que es c por x. ¿Sí? Entonces, esto es igual a el supremo para x en Rn de la función x estrella menos c aplicado en x, y esto tiene que ser, para que este supremo sea finito, esto tiene que ser 0. Si alguna de las coordenadas de esta es distinta de 0, entonces yo puedo tomar x como 0 en todas las coordenadas salvo en esa, hacer tenderlo hacia más o hacia menos infinito dependiendo del signo que tenga esa coordenada que supusimos distinta de 0, y hacer que este supremo sea más infinito. De manera que la única manera de obtener valor finito al calcular el supremo para todos los elementos de Rn es que este valor sea realmente 0. Entonces esta función es la función indicatriz del conjunto que tiene un solo elemento que es C, evaluado en x estrella. ¿Sí? Así que vamos a guardarlo por ahí. Vamos a ver entonces cuál es la conjugada diferencial de la G. Vamos a calcularla entonces. La G estrella en un punto Y estrella es igual de nuevo al supremo para Y en Rm de Y estrella multiplicado por Y menos esta función indicatriz. La función indicatriz del ordenante positivo en B menos Y. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, el supremo, si no se cumple que B menos Y está en el ordenante positivo, esta cantidad va a ser menos infinita. Así que el supremo no va a estar ahí. El supremo va a estar en los puntos donde tengamos B menos Y mayor o igual que 0. ¿Okay? O sea, Y mayor o igual que... Y mayor o igual... No. Y menor o igual que B. B menos Y mayor o igual que 0. Y menor o igual que B. Ok. Entonces, teniendo esa restricción, de hecho, lo voy a escribir así para que no se nos olvide. Y en R, para que no se me olvide a mí. Y estrella Y, tal que Y es menor o igual que B. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el Y estrella tiene alguna de las coordenadas que es negativa, entonces yo puedo tomar esta correspondiente coordenada aquí, menor o igual que B, está la coordenada Y sub I, puede llegar desde menos infinito hasta el valor B sub I. Entonces, si la correspondiente coordenada tiene valor negativo, entonces yo puedo hacer esta Y sub I tender a menos infinito, y este menos infinito con menos infinito se va a ir a más infinito y el supremo va a ser más infinito. Así que siempre que esto tenga alguna coordenada que sea menor estricto que 0, este supremo va a ser más infinito. Así que vamos a necesitar, para que este supremo sea finito, que Y estrella tenga todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Entonces, en primer lugar, todas las coordenadas de Y tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, esto es R más de Y estrella. Y luego, ¿qué valor es el que va a tener? Bueno, ¿qué es lo más grande? Porque aquí estoy viendo el supremo. ¿Qué es lo más grande que puede ser este producto sabiendo que las coordenadas de este son mayores o iguales que 0? Bueno, lo más grande es tomar el Y lo más grande posible, lo más positivo posible. Y lo más positivo posible va a estar limitado por valores que tengan las coordenadas del vector B. Y lo máximo entonces que puede valer es exactamente lo mismo que vale la coordenada del vector B. Así que el supremo aquí se va a alcanzar en Y estrella por B. Entonces esta es la función Y estrella. Ahí
lo tenemos todo. Voy a recordar entonces la F, la G estrella en Y estrella es esto, y la F estrella en X estrella es la indicatriz de X estrella. Estas son las condiciones, las definiciones de las respectivas conjugadas de fecha. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema dual? El problema dual es minimizar, calcular el índice de era, vamos a recordarlo aquí, F estrella evaluada en menos A estrella y Y estrella, es decir, F estrella evaluada en menos estrella y Y estrella, es decir, la función indicatriz del conjunto formado solamente por el C evaluado en menos A estrella y estrella, más G estrella en Y estrella. G estrella en Y estrella es exactamente esto que aparece aquí. Entonces, la función indicatriz del losante positivo en Rn en el Y estrella, más Y estrella multiplicado por entonces, esto lo podemos escribir como el ínfimo de Y estrella D sujeto a que menos A estrella Y estrella es igual a C y el Y estrella es mayor o igual que 0. Entonces tenemos que de nuevo es una función lineal y tenemos estas condiciones de restricciones de igualdad y estas restricciones de desigualdad que son de actividad. Entonces, espero haberlo escrito bien. Esto es minimizar el D por Y sujeto a que tenemos esta igualdad y esta condición de positividad. Entonces, una cosa que es importante es que si bien el problema primal era en, esto es Y estrella, en Rm, que es el dual de Rn. El problema primal, lo voy a recordar aquí, era calcular el ínfimo o el mínimo para X en Rn de C por X sujeto a de X menor o igual que B. Ok, entonces, ¿qué semejanzas y diferencias tenemos aquí entre estas dos cosas? Bueno, un problema está planteado en Rm y otro problema está planteado en Rn. Ambos problemas son lineales. Ambos problemas pueden tener eventualmente restricciones de igualdad y de desigualdad. Estas condiciones de igualdad son bien precisas y las condiciones de desigualdad también son bien precisas. Son condiciones como más sencillas que ver que el efecto de una matriz un vector de menor o igual que ciertos valores prefijados. Simplemente que la propia variable sea mayor o igual que 0. Entonces, desde el punto de vista de las condiciones de desigualdad, estas condiciones son mucho más sencillas de manejar que estas condiciones de acá. Y tenemos condiciones de igualdad, que estas por supuesto pueden ser múltiples, dependiendo de cómo sea esta matriz A, va a ser más o menos difícil calcular todas las Y estrellas que satisfacen esto, porque el A estrella puede tener núcleo grande, así que esto va a tener la cantidad de los Y estrella que cumplen esto van a tener la dimensión del núcleo de A estrella, o sea, el rango de A. Y otra cosa que hay que tener en cuenta entonces es este tamaño de las, pero de todas maneras es muy similar esta condición a esta condición, salvo que esta tiene la ventaja de que es una condición de igualdad y no de desigualdad, que lo hace mucho más complicado. Y la otra cosa es que el número de variables de este problema es n, que es el número de variables del problema original. El número de variables que tiene el problema dual
es igual a el número de restricciones que tiene el problema primario. Entonces, si nosotros tenemos problemas con muchas variables y algunas restricciones, pero no tantas, la dimensión de este problema va a disminuir considerablemente. Muchas veces ocurre que tenemos variables del orden de los millones de componentes y restricciones del orden de los miles, por ejemplo, en problemas de algunos que hemos trabajado en minería y cosas así, en problemas de imágenes, aparecen variables muy grandes, número de variables muy grandes. Entonces, esto permite reducir el número de variables, plantear el problema en un espacio más pequeño, en el caso de que efectivamente uno tenga considerablemente menos restricciones que variables. Entonces, el paso del primario al dual es muy práctico. Ahora, ¿cuándo podemos garantizar que no tenemos salto de dualidad? Bueno, esto nos dice la segunda parte, la última parte del teorema anterior. Si existe un X en S, existe un X en el dominio de F, en el dominio de F, no escribí la F es esto, así que el dominio de F es todo el espacio, todo Rn, tal que G es continua en A de X. Ok, entonces el punto, lo que podría limitarnos es la función G, que vamos a recordar. Vamos a recordar cuál es la función G. La función G es la indicatriz del ortante positivo en B menos Y. Entonces, eso tiene que ser un punto que esté en el interior, es decir, que B menos Y tiene que estar en el interior del ortante positivo. Entonces, la condición de calificación, es que existe X en el dominio de F, que en este caso es todo Rn, tal que G es continua en A de X. Y esto último, G es continua en A de X, es equivalente a decir que A de X, A de X, pertenece al interior del conjunto C, que es el interior del ortante positivo. Las funciones indicatrices, recuerden que son continuas solamente en el interior del conjunto de su dominio. Así que, bueno, esto afortunadamente tiene interior no vacío, así que va a haber puntos en eso. El interior del ortante positivo es el ortante estrictamente positivo, donde todas las funciones son mayores que 0. Y entonces esto quiere decir que A de X es estrictamente menor que B. ¿Sí? Entonces, la condición de calificación es que existe X en Rn, tal que A es menor que B. Esto se conoce como condición de Slater. Y en este caso, entonces, tenemos estas condiciones que existe una solución del problema dual y se cumplen estas 4 afirmaciones que están aquí, no hay salto de dualidad. De manera que uno puede resolver el problema dual. Con eso obtiene una solución Y estrella del dual, obtiene el valor alfa estrella y con eso puede calcular alfa. Y después, bueno, es cosa de ver con estas inclusiones y las inclusiones en lo que da la fórmula de reciprocidad de Essential-Lejeune, tenemos las condiciones para el Y estrella y para el X estrella para encontrar uno a partir de él. Entonces, esto es la aplicación de este resultado del problema de la programación lineal. Aquí tenemos el problema dual y bueno, aquí esto nos da una manera alternativa de resolver este problema que está aquí. Bueno, voy a pasar al segundo punto, que es el recordar un poco sobre la
los problemas de optimización con restricción son varias cosas que, bueno, que son inmediatas a partir de la regla de Fermat y de lo que conocemos ahora de los subdiferenciales y el teorema de Rockefeller. Entonces vamos a considerar en general el problema de minimizar una función f de x sujeto a que x pertenece a un cierto conjunto C. Nosotros vimos la regla de Fermat al principio del curso, la segunda semana, algo así como uno de los primeros, incluso fue la primera semana probablemente, o la primera clase de la segunda, que vimos las cosas del cálculo diferencial, vimos la condición cuando f era diferencial, que se cumplía una cierta desigualdad. Vamos a ver qué significa esa desigualdad en términos de las cosas que hemos hablado últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos este problema de minimización con descripciones, donde f es convexa proporcionalmente semicontinua y f es convexo cerrado y no vacío, entonces la condición de optimalidad, déjenme mostrarles esto todavía, la condición de optimalidad es que 0, esto lo podemos escribir mínimo de f de x sujeto a que x pertenece a c, lo podemos escribir como el mínimo para x en x de f de x más la función indicatriz del conjunto C en X. Y eso, entonces, X es solución si solo si 0 pertenece al subdiferencial de F más delta C en X tongo. Y si es que se cumplen las hipótesis para despegar este subdiferencial de la suma en la suma de los subdiferenciales, tanto el teorema de Moreau-Rockefeller, por ejemplo. Entonces, las condiciones que nos da Moreau-Rockefeller son que una de las dos sea continua en un punto donde la otra es finita. Entonces, por ejemplo, si f es continua en algún punto de C, los puntos de C son los puntos donde esta función es finita. Entonces, si f es continua en algún punto de C, o si delta C es continua en algún punto de F, que esto significa que ¿dónde va a ser delta C continua? Va a ser continua en el interior del conjunto C. Entonces, existe un punto del interior del conjunto C que también está en el dominio de F para que F sea finita. Entonces, la condición es que el dominio de la F intersecte al interior de C. Existen condiciones más débiles que estas que hacen valer el teorema equivalente al de Moreau-Rockefeller, típicamente en dimensión finita. Pero entonces, en dimensión finita podemos tomar el interior relativo. Pero las puedo contar en algún otro momento. Pero entonces, en cualquiera de estos dos casos, se cumplen que una de las funciones es continua en un punto donde la otra es finita. Entonces, podemos usar el teorema de Moreau-Rockefeller y esto va a ser equivalente, bajo Moreau-Rockefeller, a que 0 pertenece al subdiferencial de f en X tongo más la función indicatriz de C en X tongo. La función el subdiferencial de la función indicatriz de C en X tongo. Esto es equivalente a que 0 pertenece al subdiferencial de f en X más el cono normal a C en el punto X barra. Recuerden que el cono normal a C en el punto X barra es el conjunto de los X en X, tales que se cumple esta condición de que si X barra está aquí y X y C es un punto de C aquí cualquiera, este vector cumple que X es con si este vector está en direcciones X, tenemos que X con C menos X barra es menor o igual que 0, pues se forma un ángulo obtuso. Eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que existe un elemento del subdiferencial que está en menos el cono normal. Es decir, que existe
un elemento en el subdiferencial que yo lo puedo poner aquí y me queda con el signo también. En particular, si f es diferenciable, entonces el subdiferencial de f en x barra es simplemente el conjunto que tiene un elemento que es de grado f en x barra. Y la condición anterior, entonces, se convierte en que menos gradiente de f en x barra pertenece al cono normal AC en x barra. Y esto quiere decir entonces, es equivalente, con la fórmula que aparece acá, que el gradiente de f en x tongo, con un signo menos, c menos x tongo, esto es para todo c en c, es menor o igual que 0 para todo c en c. Que lo podemos escribir también como gradiente de f en x, c menos x, mayor o igual que 0. Le quité el signo menos y lo pasé al otro lado. Y bueno, esta es la condición que nosotros encontramos en el teorema de Fermat las primeras clases, pero bueno, la condición es que se cumpla. En realidad esto se puede escribir también de otra manera. Esto lo podemos escribir de manera equivalente, como que, bueno, 0 pertenece a este conjunto más este conjunto, es decir, que existe un elemento de aquí y un elemento de aquí que sumados dan 0. Es decir, existe un elemento de aquí que también está en menos este conjunto. Entonces, esto quiere decir que menos el subdiferencial de f en x, intersectado con el cono normal AC en x, es distinto del vacío. Esta es entonces la condición de, me faltó un paréntesis, esta es la condición de optimalidad, o la podemos escribir así, la condición de optimalidad para el problema con restricción. Lo que se puede escribir de esta forma, usando Moró-Rockefeller, o de esta forma. Y bueno, aquí está escrito de la manera como les acabo de decir. Existe un elemento de aquí, tal que su negativo pertenece a este conjunto, que es lo que está escrito en estas dos propiedades. Entonces, en particular, esto tiene una forma bien sencilla cuando el conjunto C es un subespacio afín. Vamos a ver dos maneras de escribir el conjunto C cuando es un subespacio afín. Una manera es verlo como, bueno, un espacio afín es un subespacio cerrado, trasladado, porque, bueno, pedimos que sea cerrado convexo y no vacío el conjunto C, así que queremos que sea cerrado y convexo siempre por subespacio, pero queremos que sea cerrado para que la función esta sea semicontinua inferior, la función delta C. Entonces este es un subespacio afín, es un subespacio trasladado, y el cono normal a un subespacio afín, ustedes pueden calcular fácilmente, es el ortogonal de este espacio. Entonces si en un caso de dimensión finita es simplemente el ortogonal en el sentido de que uno está acostumbrado, y en X, la dualidad de X estrella, pues es X estrella el ortogonal emulador del operador B, es decir, los funcionales lineales continuos que se anulan sobre el conjunto B, sobre su espacio B. Eso también forma un subespacio vectorial cerrado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? En este caso sería que la condición, voy a usar otro color más, la condición ahí nos diría que el subdiferencial de f en x barra intersecta a el ortogonal de B. Ahí ya no hace falta colocar el signo menos porque el ortogonal de B y el menos ortogonal de B son el mismo conjunto porque B es subespacio vectorial.
Entonces tenemos esta condición muy sencilla. Ya había escrito ejercicio, pero bueno, ahí está la condición de optimalidad que se tiene para el problema con restricciones afines escritas de esta manera. Ahora, obviamente, en la general los problemas no están escritos de esta manera, sino de otras como los voy a escribir ahora. Pero un problema que sí está escrito así es, por ejemplo, bueno, vamos a llegar a eso la próxima semana, pero problemas, por ejemplo, con problemas de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de frontera. Esto están escritos como la condición dada más la condición homogénea, que la valga a cero en la frontera, en la traza sea igual a cero. Entonces es un subespacio vectorial trasladado por las condiciones de frontera. Entonces, otra propiedad es cuando el conjunto C está escrito de esta manera, donde es el conjunto de las X en X, tal que son soluciones de una ecuación lineal, ecuación vectorial lineal, donde A es un operador que tiene rango cerrado. Si tiene rango cerrado, o sea, la particularidad que tienen los operadores, o una de las particularidades que tienen los operadores de rango cerrado, es que el núcleo, el rango del adjunto es igual al ortogonal del núcleo. Generalmente uno tiene una inclusión de aquí para acá, porque esto siempre es cerrado, pero la inclusión reversa se da cuando el rango del operador A es cerrado, que es equivalente al rango de los adjuntos es cerrado también. Por supuesto, en clase de dimensión finita, esto no, el rango siempre es un conjunto cerrado, así que no habría ningún problema. Esta condición solo es importante cuando el espacio es de dimensión infinita. Entonces, bueno, ahí les dejo así a ustedes ver cuál es la condición de optimalidad, cuál es el ortogonal en este sentido del conjunto C, o sea, cuál es el cono normal del conjunto C. Van a ver que aparece el adjunto, aparecen ciertas cosas aquí que relacionan esto. Y bueno, ahí como ejercicio, escribir la expresión explícita como esta de cómo queda la condición de optimalidad. Bueno, vamos a terminar acá. Ya estamos sobre la hora. Disculpen el cascarro de la primera parte. De verdad, estábamos aquí, no estoy acostumbrado con esta cosa. Además, tenía muchísimo ruido y no me pude concentrar y me quedé pegado. Así que, bueno, voy a dejarles la clase y les voy a pasar el punto que falta después. Y bueno, ahí cualquier duda que tengan me comentan y lo conversamos. Entonces, si tienen alguna otra duda, recuerden que es importante que me interrumpan en momentos oportunos de la clase para que no se vayan a quedar con las dudas hasta el final. Aquí me preguntan por la fecha estimada de cuándo van a ser las notas del control 1. Yo creo que deberían estar. Le voy a preguntar a Joel a ver si me tiene noticia. Y si no, lo voy a hinchar un poquito. Como ya está la pauta que hicimos en la clase siguiente del control, debería poder ser fácil. Si no, le voy a ver si yo le puedo ayudar con alguna de las preguntas para que se me haga. Bueno, eso. Terminamos entonces y nos vemos el viernes para continuar con las restricciones no lineales, los multiplicadores de Lagrange y la dualidad Lagrange. Vale. Bueno, nos vemos.